Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con un minuto. Bienvenido y bienvenida al espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre transparencia en procesos electorales, sobre todo pues que vamos rumbo a las elecciones 2024. Nos acompaña en la cabina YSUCA Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de que los procesos electorales, Eduardo, deben ser transparentes y que debe haber Contraloría Ciudadana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esa pregunta nos lleva a un término que tal vez la ciudadanía que nos escucha ya antes lo había escuchado, valga la redundancia, y es el de integridad de las elecciones, integridad electoral. La integridad electoral pues tiene que ver con un estado de cosas, con una situación de las elecciones donde hay transparencia, se refiere donde hay igualdad de condiciones para la competencia, donde hay un juez electoral imparcial, donde se respetan las reglas electorales. Digamos, eso es el concepto genérico de integridad electoral, y en este caso, este componente de transparencia se refiere a que todos los procesos, todas las etapas, todas las situaciones que se den en el proceso electoral sean del conocimiento de la ciudadanía y las autoridades encargadas de organizar la elección también rindan cuentas, digamos. Esa es, digamos, el concepto, la idea de que sea transparente el proceso electoral, es decir, acceso a la información y rendición de cuentas. Por ahí iría ese concepto de transparencia, y solo un ejemplo breve. ¿Transparencia en qué? Acceso a la información en qué. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las contrataciones de empresas que van a participar de una u otra manera en el proceso electoral, por ejemplo. Rendición de cuentas de los procesos de toma de decisiones que tiene la autoridad electoral, por mencionar algunos casos. Eso sería, digamos, a grosso modo, el tema de transparencia. Y partiendo de esto, Eduardo, ¿cómo ve usted este proceso rumbo a las elecciones 2024? ¿Tiene la ciudadanía conocimiento de lo que está pasando en este proceso? Hablando de que, como usted decía, ¿verdad? Cuando hablamos de transparencia, hablamos también de que la ciudadanía tiene que tener conocimiento de todos estos procedimientos. Se está teniendo conocimiento de algunas cosas, pero ahí podríamos cuestionarnos si es, digamos, el nivel de transparencia, de acceso a la información suficiente. O sea, no estoy diciendo que no lo sea, sino que habría que cuestionar si la información que está circulando en este momento sobre el proceso electoral es suficiente para darnos una idea, para darle a la ciudadanía una idea de cómo va el proceso, o si hay un déficit de información. O sea, habría que evaluarlo. De alguna manera se va conociendo la información, o sea, de momento se va conociendo. Todos sabemos en qué etapa está el proceso de contratación de la empresa para diseñar el software y todo el tema de la auditoría. Eso lo sabemos, pero no sabemos, por ejemplo, por qué algunos magistrados no han dado su voto, porque no hay acuerdo en el tribunal para contratar a la empresa. Entonces, por eso le decía, habría que evaluar cada etapa del proceso, cada situación que se da dentro del proceso, y ver que el acceso a la información hasta dónde llega. Y este es un caso, o sea, sabemos de que está todavía en discusión la aprobación de el voto, la contratación de la empresa para el voto en el exterior. Es positivo que sabemos que está en esa etapa, pero es, digamos, ahí donde viene el cuestionamiento de que no se saben a ciencia cierta las razones de por qué no hay acuerdo en el tribunal. Entonces ahí falta esa parte de información. Como digo, habría que ir viendo etapa por etapa, programa por programa del PLAGEL,
del Plan General de Elecciones, cómo va avanzando y cuánta información hay sobre esos procesos. El Tribunal Supremo Electoral, como ente garante en estos procesos, brinda información adecuada a la ciudadanía. Recientemente ustedes hicieron un informe, ¿verdad?, sobre transparencia activa. ¿Tendrán ahí un capítulo que habla específicamente de estas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral? Sí, se midió el tribunal, solo que no me recuerdo, ya lo voy a buscar, no me recuerdo en qué lugar quedó de brindar información, que obviamente, digamos, ahí habría que separar. Una cosa es las obligaciones de transparencia activa que dice el artículo 10 de la ley de acceso, y otra cosa es estar informando del proceso electoral, ¿verdad? O sea, por eso digo que habría que ver cada etapa, cada situación, si está entregando información el tribunal. Nosotros no hemos hecho una solicitud de información de momento para, digamos, corroborar si el tribunal está entregando información. O sea, no sé si alguna organización, algún colega ha solicitado información al tribunal sobre voto en el exterior. No sé si lo han solicitado y si lo han entregado. Lo que me recuerdo es que se le había solicitado, creo que por la LAC Funde, las actas de las audiencias del tribunal, y entiendo que se las negaron, si no mal recuerdo. O sea, pero digo, habría que ver, insisto en esto, cada parte, si está la información disponible en el sitio web o si se solicita el tribunal la entrega. Sí. Habría que ver. Sí, cuando usted habla también de transparencia en los procesos electorales, hacía referencia también a rendición de cuentas. En este tema, ¿qué nos puede decir usted, Eduardo? ¿Los partidos políticos, por ejemplo, revelan sus financistas? Ese es un punto importante en un proceso electoral, que los actores, más allá de solo informar sobre diferentes ámbitos que les competen, también hagan una rendición de cuentas a quienes corresponda hacerles la rendición de cuentas. Por ejemplo, los partidos políticos, junto con la obligación ya que tienen por ley de informar sobre su financiamiento, que no todos informan, porque hay que decir eso, hay partidos que no entregan información y que pues obviamente no practican el tema de transparencia, de dar estos datos. Más allá de eso, de no informar, también vemos que, y aquí sería la pregunta para los militantes de los partidos, si sus autoridades les rinden cuentas de las decisiones que han tomado en el transcurso de un año, por ejemplo, si rinden cuenta del uso de los fondos, de los recursos que han recibido como partido, si rinden cuenta de los gastos que ellos han realizado. Y cuando digo rindan cuentas, no me refiero simplemente a decirles, mire, recibimos $100,000 y gastamos $100,000. Eso no es una rendición de cuentas, sino que explicar las razones de las decisiones que tomaron respecto del dinero. O sea, ¿por qué gastaron los 100,000 que recibieron, por ejemplo? Igual, ¿por qué tomaron la decisión de hacer una alianza con este partido, una coalición con o por qué no se unen, etcétera? O sea, digamos, ese tipo de explicaciones tendría que dar las autoridades de los partidos a sus militantes. Como digo, esto va más allá de informar, o sea, porque una cosa es informar y otra cosa es explicar por qué hice lo que estoy informando, ¿verdad? Entonces ahí hay un déficit. O sea, si lo vemos en general, hay partidos que entregan su información, particularmente la financiera, hay otros que no la entregan, otros que la entregan parcial. Pero donde sí uno puede decir hay poco avance o cumplimiento es en el tema de rendir cuentas, o sea, como partido, si le rinden cuentas a sus militantes. ¿Qué partidos son los que entregan y quiénes no entregan este tipo de información? Bueno, en general, los partidos que entregan su información financiera
Tenemos al Partido Democracia Salvadoreña, tenemos al Partido Vamos, al Partido Nuestro Tiempo, al Partido Arena, tenemos al Partido PCN, al Partido PDC, que son, digamos, los que en mayor medida entregan su información. Hay cosas que tal vez ellos no entregan, pero en general lo básico, lo fundamental de la solicitud de información que siempre hace Acción Ciudadana año con año, entregan la información. Como siempre digo, que entreguen esa información no quiere decir que esa información es verídica, o sea, eso habría que corroborarlo posteriormente por la autoridad electoral si eso es cierto, esa información, pero vaya, la entregan. Los que entrega o el partido que entrega parcialmente la información es el partido Gana. El partido Gana no nos entrega el listado de donantes. Ya van un par de años que no lo entregan. Solo dan, digamos, su estado financieros, eso sí los entregan. O sea, uno ve ahí el estado financiero del partido, cuánto tuvo de ingreso por donaciones, cuánto tuvo por deuda política, etcétera. O sea, eso sí lo entregan, pero no sabemos la identidad de los donantes. Eso sí no lo hemos recibido en los últimos años del partido. Y los que no entregan información, y aquí pues habría que preguntar por qué, es el partido FMLN, que ya lleva como 3 años que no nos entrega información, y de hecho creo que van como 2 donde ni tan siquiera nos responden la solicitud. O sea, no desconocemos ahí qué es lo que pasa en el partido, si tienen, digamos, una crisis de personal, una crisis administrativa, no hay oficial nombrado, no sabemos. Ese es un partido que no entrega información, y el otro es Nuevas Ideas. Nuevas Ideas, desde su fundación, nos ha negado la información financiera, no entrega absolutamente nada de información, y de hecho ellos están con un proceso abierto todavía ante el Tribunal Supremo Electoral que iniciamos allá en 2019, y no entregaron la información, no cumplieron con la sentencia del tribunal. Le dijimos en aquel momento al tribunal, mire, no han cumplido la sentencia, no han entregado la información, pero la autoridad electoral no tomó cartas en el asunto, no dijo nada, y no tenemos información de Nuevas Ideas, de ese proceso, ni de los años posteriores. O sea, no tenemos información de quiénes son sus donantes. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral debe verificar esta información de los financistas? ¿Está obligado por ley o no? Claro, o sea, el tribunal ahí tiene, digamos, como 2 obligaciones básicas. Una, verificar que esa información que deben de entregar los partidos efectivamente la entreguen. O sea, el tribunal tiene que verificar eso, y esto lo verifica cuando, digamos, si llega algún ciudadano a interponer un recurso porque el partido no entregó la información, ¿ya? Entonces ahí es donde interviene el tribunal de ente garante de que los partidos entregan información, ¿sí? Igual, como una labor para garantizar este derecho de acceso a la información, el tribunal debería de verificar que los partidos tengan en sus portales la información disponible. Esto es, digamos, ya una acción más allá de lo que podría en su momento el ordenamiento jurídico establecerle al tribunal, pero creo que sería una buena práctica de que el tribunal verifique esto. Esa es, digamos, una primera etapa de lo que le correspondería al tribunal, el tema de permitir el acceso a la información. O sea, eso es el rol que debe de jugar el tribunal. Y lo segundo es en su rol fiscalizador, que con esa información que hay de los partidos, la que le entregan los partidos, el tribunal debe verificar que esa información contable, financiera, es real, es cierta, no es información falsa, no es información imprecisa, si es una información completa. El tribunal debe de verificar si los partidos, por ejemplo, no llevan doble contabilidad, ya, una que es la que le entregan o la que hacen pública, y por ahí tienen otra caja chica donde están moviendo dinero sin reportarlo, sin saber de dónde viene,
sin saber en qué se gasta, etcétera. Entonces, ese es el segundo rol de la autoridad electoral, fiscalizar. ¿Ya? Nosotros como organización, digamos, es difícil que podamos fiscalizar realmente un partido, porque a nosotros los partidos nos entregan sus estados financieros, su listado de donantes. Nosotros podemos hacer alguna verificación breve, pequeña, sobre si concuerda el número de donantes con los datos que dan los partidos. O sea, eso se puede hacer, pero ya ir a verificar cuentas de que efectivamente el partido gastó $50,000 en propaganda, por ejemplo, eso ya no lo podemos hacer nosotros, porque ¿qué implicaría? O sea, tener a un auditor, que los partidos nos dieran permiso de llegar a sus libros, ver sus facturas y, digamos, hacer esa auditoría como se le hace a una empresa, etcétera. Entonces ya no podemos llegar a eso como organización, pero el Tribunal Supremo Electoral sí tiene esa facultad, sí tiene esa potestad de requerir, como que si fuera una empresa, requerirle a los partidos muestras de diferentes gastos, diferentes ingresos, para verificar si todo está en regla. Eso sí lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. O sea, los partidos llevan una auditoría externa, que es la que, digamos, da fe de que los movimientos del partido han sido conforme a las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Pero falta, digamos, ahí la labor del tribunal de auditar a los partidos con mayor especificidad. Y según la ley, ¿qué viene después en el caso de que el tribunal haga este procedimiento y encuentra que los partidos no brindan información o que esta información es información falsa, por ejemplo? ¿Qué debe hacer en ese caso el tribunal? Bueno, dependiendo la falta, porque la ley establece, la ley de partidos establece ciertos niveles de faltas y obviamente ciertos niveles de sanción. Si, digamos, encuentra alguna irregularidad, si no mal recuerdo, por ejemplo, el caso de dinero prohibido por la ley que recibe el partido, eso le amerita al partido una multa, no me recuerdo de cuántos salarios mínimos. Esa es, digamos, la sanción que tiene el partido. Pero ahí es donde viene la parte que también el tribunal tiene la obligación de, si considera que ese dinero que recibió prohibido pueda significar lavado de dinero, tiene que notificarlo a la fiscalía, ¿ya? Si no es que ya se generó algún ROS, un reporte de operación sospechosa y la fiscalía está investigando, pero el tribunal debería de informar, mire, aquí el partido tiene este ingreso y pues se ve que puede ser lavado de dinero. Entonces, resumiendo, digamos, el tribunal lo único que puede hacer, o sea, la sanción que puede imponer al determinar una infracción en temas de financiamiento es una multa. ¿Ya? No tiene, digamos, contemplada la ley una sanción, por ejemplo, que implique que si ese dinero se verifica ayudó a ganar un diputado, a ganar la presidencia, a ganar una alcaldía, que signifique la pérdida de ese curul de la presidencia o de la alcaldía. O sea, hay países donde tienen como sanción retirar la victoria electoral a un partido por infracciones en temas de financiamiento, por ejemplo. Acá no tenemos eso. Hay otros países que sí son más drásticos, como por ejemplo Guatemala, donde pueden cancelar un partido político por financiamiento ilegal. Y ya tenemos, y es el caso tal vez de los más emblemáticos, el Partido Patriota, que era el partido de Otto Pérez Molina, que ya sabemos todo el tema de corrupción en que estuvo involucrado, junto con Roxana, se me ha olvidado Valdetti creo que la vicepresidenta, que también fue procesada por tema de financiamiento ilegal también, o sea, hay una vinculación. Entonces, acá en El Salvador, si se encuentra un partido con temas de dinero ilícito y todo,
electoralmente no le puede pasar nada, o sea, solo una multa, pero ahí dependerá de la autoridad, la fiscalía, de investigar esa situación porque puede significar lavado de dinero. Multas sí ha habido acá a partidos. Sí, y de hecho, una de las primeras multas que se le impusieron a los partidos fueron o a instancias de acción ciudadana en el 2016, porque los 5 partidos políticos que en aquel momento tenían representación legislativa no nos entregaron la información y el tribunal ordenó su entrega, no lo cumplieron, entonces el tribunal, como última instancia, los sancionó. Les puso en promedio $5,000 de multa a cada uno de los partidos. O sea, obviamente es una cantidad baja pues de multa. Fue si no me recuerdo, fue la mínima. O sea, como tenía el mínimo y el máximo, creo que fue el mínimo el que le puso a los partidos. Que obviamente ese año tuvieron ingresos por $25 millones, los partidos en conjunto, según lo que ellos reportaron. Y las multas sumaban $25,000 más o menos. Entonces era poco pues al final, pero sentó el precedente de la sanción a los partidos y también creo yo que hizo evidente la necesidad de que se establecieran otro tipo de sanciones, o sea, no solo sanciones económicas que igual son mínimas, porque también nosotros hemos dicho, ok, si va a haber sanción económica, que sea un porcentaje que signifique al partido una pérdida lo suficientemente grande para evitar que ellos que se lo piensen de cometer una infracción, porque saben que van a salir afectados. Por ejemplo, que no se les pague la deuda política o que se le cobre un porcentaje de sus ingresos como multa, no una multa fija, sino que un porcentaje de sus ingresos. Pero sí, digamos, ya el tribunal impuso esas multas, como digo, bajas, pero las impuso y creo que después el tribunal también sancionó a 1 o 2 partidos por algunas infracciones que cometieron en temas de contabilidad. Pero ahí está pendiente, digamos, la reforma a cómo endurecer tanto los controles como las sanciones que se le puedan imponer a un partido por incumplir el tema de financiamiento y transparencia en ese tema. Sí. Bueno, hablemos también, Eduardo, sobre la contratación de esta empresa que llevaría el sistema del voto en el exterior, que justo, ¿verdad?, se estaba en ese impasse. ¿Qué opina usted de esta, pues, un retraso que hay en esto? Bueno, yo creo que hay que comenzar por, como dice Chespirito, por el principio, ¿verdad? Creo que es una cadena de situaciones, y con esto no quiero exculpar al Tribunal Supremo Electoral porque no es ese el punto, pero el tema de la aprobación de la ley de voto en el exterior, desde ahí comencemos. O sea, esa se hizo septiembre-octubre del año pasado, cuando, digamos, si había un interés por parte del Partido Nuevas Ideas, que es el que tiene el control legislativo, esta ley la hubieran aprobado a inicios del año pasado, por ejemplo, para darle un margen mayor al tribunal para hacer las contrataciones y la implementación del sistema. O sea, yo creo que ahí hay un tema, un punto de debate, ¿verdad? ¿Por qué se tardaron tanto con este tema? Lo otro, aunque por ahí leí un par de diputados diciendo de que le aprobaron en tiempo el presupuesto al tribunal, no sé, a mi juicio no me parece que fue en tiempo. Si eso lo aprobaron este año, en febrero, no me recuerdo la fecha exacta en que se aprobó el presupuesto para la elección y el voto en el exterior. Entonces, esto, digamos, ya, estas dos variables, a mi juicio, le suman tiempo, o mejor dicho, le quitaron tiempo al tribunal para todos estos procesos. ¿Ya? Ahí hay un tema. Lo otro es, ya pasando a la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, es, y aquí donde se hace relevante el tema de la rendición de cuentas, de explicar, no hay un consenso, hay, según las informaciones que se han filtrado en redes sociales, en la prensa, hay 3 magistrados apoyando
la contratación de ciertas empresas y hay otros 2 que no están apoyando. Más allá de las empresas y todo esto, lo que creo que sería importante saber es por qué no se han dado, digamos, los votos, porque no hay consenso. No hay consenso porque las ofertas no son las adecuadas para solventar el tema del voto en el exterior. Si esa es la razón, que se explique, o sea, que se haga del público, conocimiento público, y se den las razones, por qué no, por el costo, técnicamente no cubre lo que se necesita, etcétera. O sea, pueden haber varias razones, o sea, de por qué no hay consenso, pero ahí es donde yo menciono, sería importante que los magistrados explicaran su postura, por qué no están votando, teniendo en mente que tienen como plazo el 5 de junio para tener ya solucionado el tema de el voto en el exterior. Esto, digamos, sería como la razón, una razón válida, ya de que no hay satisfacción con el servicio que se está ofreciendo. Pero igual, y no estoy diciendo que está pasando, pero igual, como ya se ha conocido en otros colegiados, el tema de que hay magistrados que van con ciertas empresas, que quieren que ciertas empresas sean las que se contraten, ¿ya? Y entonces no sabemos si esto puede estar pasando, de que hay intereses particulares, no necesariamente de los magistrados, pues, pero hay intereses particulares de por medio que están llevando a que la decisión se retrase. Eso sería lo peor, o sea, que estemos hablando de un tema monetario que esté retrasando el proceso. Como digo, yo solo planteo esta posibilidad que se pueda estar dando, pero a quienes les correspondería, digamos, darles explicaciones y aclaraciones es a los magistrados, ¿verdad? Para decir, mire, esto es lo que pasa, por eso es que no hay consenso, o sea, y los que no estamos votando es por estas razones. Así se quitan especulaciones y se tiene claro el proceso. Ahora, el punto es, a mi parecer, o sea, si no logran solucionar esto, se va a llegar el plazo que establece la ley y no va a haber contratado una empresa, ¿ya? Entonces, ahí, no sé si... ¿Podrían pedir prórroga? Sí, se puede modificar, se puede dar un decreto transitorio de que el plazo se extiende hasta tal fecha y ya, ¿verdad? Y se sigue con el proceso. El punto es si va a permitir, o sea, los tiempos, tener un buen sistema, un sistema confiable, seguro, etcétera. Sí, bueno, vamos a ampliar esa información cuando regresemos. Usted quédese en sintonía de YSUCA, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana sobre transparencia en procesos
electorales, sobre todo de cara a las elecciones 2024. Usted puede participar en esta entrevista, por supuesto, como todos los días. Recuerde nuestro número de WhatsApp, 75 71 27 79. Nuestros números de cabina, 2275-9501, 2275-9502. También está nuestra página de Facebook. Por ahí puede dejarnos sus mensajes o si gusta, sus mensajes de voz también a nuestro WhatsApp. Tenemos un mensaje, dice: el fraude está cocinado y listo para servirse, solo faltan las elecciones. Es parte de lo que nos está llegando. Vamos a pedir a nuestro compañero Pablo Iraeta que nos avise cuando tengamos audio. Dice otro mensaje: buenos días, yo tengo una duda. ¿Por qué los salvadoreños debemos pagar y financiar a los partidos políticos? Al final ellos son los que van a enriquecerse. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Imeldita, Pablito y el doctor. Buenos días. Sucede que como en cada partido, sea reciente o antiguo, vive una mafia de gente sinvergüenza. Digo sinvergüenza con toda la extensión de la palabra, porque admiten ser cuestionados y ellos tranquilos. Nosotros, ¿para qué queremos gente de esa índole como diputados? ¿Para qué? Primero, porque son mencionados por todos lados y ellos frescos. Así que no solo nos dicen de dónde obtienen las cantidades de dinero que votan. ¿Por qué no con esa cantidad de dinero en cada municipio hacen fértil la tierra para que el pueblo tenga tortillas y frijoles en abundancia si se pudiera? ¿Por qué no les importa? Nosotros ya no debiéramos tener tanto gorgojo metido, desde el presidente hasta el último gorgojo que mina el alma y la vida de los salvadoreños, doctor. Y ese es mi modo de pensar, y lástima grande que con solo gritar no digo nada, pero por lo menos he gritado lo que tanto siempre he dicho. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Bienvenida, Eduardito Escobar. Ya era tiempo de que nos visitara. Quiero decirle de que yo no creo en el Tribunal Electoral, porque estos ya pasaron por una escuela, ya pasaron también por una universidad, donde el estudio de ellos es ser leal y legal con la Constitución. Y ellos ahorita, así como el tirano que tenemos de presidente, que esté encima de ella llenándola de lodo, estos también lo están haciendo, porque todos los pecados mortales que ha hecho este presidente malcriado, que no sabe hacer nada más que hacer cosas ilícitas, este señor, el Tribunal Electoral le está permitiendo la reelección, y aún en varias entrevistas dijo lo mismo que dice el loco del vicepresidente, que es, pero no es, que está escondida y pero que ahí está, que se tiene que reelegir. Señores del tribunal, no sean mal educados, malcriados y contrarios a la Constitución, porque ahorita, así como han sancionado y han retirado a unos médicos, así tienen derecho tenemos derecho el pueblo a retirarlos, a quitarles hasta el título de que ya no funjan como abogados, porque son falsos abogados. Por lo tanto, yo no creo en todos los malabares que está haciendo, porque ya desde que cometió ¿cómo le llaman? Hay una palabra que en Colombia están acusando al presidente, todo el pueblo. Este hombre ha cometido, como dije anteriormente, todos los pecados mortales de la Constitución. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias. ¿Tenemos audio? Sí, escuchemos. Buenas, don Eduardo y personal de la radio y oyentes. Fíjese que es bien importante, pero sabemos que ahora en día la ley ya tiene menos dientes, porque no muerde a los que están allí, ¿verdad? Tras esa, como dicen, dándole vida a la ley en cualquier instancia. Vea, ojalá
que cuando pase toda esta, digamos, cuestión que está sucediendo en la realidad, puedan ellos dar cuenta y asumir, porque lo peor que se da es que hacen muchas, van encima de las leyes y reglamentos y van también en cuestiones de malversación de fondos, de despilfarro y también negligencia en algunos compromisos económicos y de servicio a la población, ¿verdad? Eso se puede ver y casi siempre nunca se ha podido superar todo eso, el color que esté, ¿verdad? Y como siempre vienen gobernando los mismos, la gobernanza casi no se puede querer ver, ¿verdad? En realidad como debería de verse. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso al siguiente audio. Buenos días. Mi pregunta es, ¿no existen leyes para que regulen eso? Si existen leyes para ser aplicadas para un sector, ¿por qué a ese sector no se le aplica la ley, sino que mejor se hacen de los opachos? Me gustaría escuchar algún comentario, alguna respuesta. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación. A ver si nos llegan más mensajes, pues les vamos a dar lectura después. Eduardo. Con la primera pregunta que hablaba de por qué nosotros como ciudadanos debemos de financiar a los partidos con nuestros impuestos. Este debate es amplio y no hay, digamos, una postura, que pueda decirse como correcta. O sea, hay quienes tienen sus objeciones y quienes no. Al menos desde mi perspectiva, sí es necesario que una parte de nuestros impuestos financie a los partidos políticos, por un par de razones. La primera, para generar de alguna manera un poco más de equidad en la contienda, o sea, que los partidos tengan algo de dinero para su campaña electoral, porque si dependen exclusivamente de financiamiento privado y ya sea que no le convenga a los financistas privados o no les importe ese partido, no van a tener recursos para competir en una contienda electoral. O sea, eso es, digamos, algo que uno podría decir a favor del financiamiento público, que busca, aunque tal vez no lo logra, pero busca darle algún recurso a los partidos para competir, ya en mejores condiciones. Y lo segundo, que creo que es tal vez lo más importante, es que el financiamiento público, y no digo que aquí se ha logrado, pero el financiamiento público trata también de evitar que los partidos se conviertan en sirvientes de los poderes económicos. O sea, si solo hay financiamiento privado, entonces los partidos dependen exclusivamente de los financistas privados, ¿sí? Y ahí se da un paso o se da el margen para que puedan responder a los intereses totalmente de estos sectores, ¿ya? Entonces se vuelven, digamos, prisioneros del gran capital, de las grandes empresas que los financian. Pero cuando hay financiamiento público, digamos, esa situación se tiende a disminuir un poco. No digo que se desaparece, porque siempre hay influencia, pero es menor, porque hay partidos, por ejemplo, que en las elecciones legislativas utilizan mitad dinero público y mitad dinero privado, o sea, balancean su fuente de ingreso, ¿ya? Entonces, a mi juicio, no es perjudicial el financiamiento público porque tiene, digamos, estas finalidades. Acá lo que quedaría es cómo afinamos este mecanismo de financiamiento para que sea más efectivo en cumplir estos dos objetivos, ¿verdad? Que los partidos no dependan exclusivamente de fuentes privadas. Eso con la primera pregunta. Como digo, debatible, ¿verdad? La otra es que se hablaba de que en los partidos hay gente muy cuestionable, gente que no es la mejor y están ahí en los partidos y llegan a ser funcionarios. Yo creo que hay que ver que eso se da en todos los partidos. O sea, hay partidos políticos que han gobernado o que han tenido poder legislativo que nos han mostrado precisamente eso, con personas muy cuestionables, ocupando cargos públicos y sobre todo de elección popular.
ahí yo le tiraría un poco la responsabilidad a los partidos políticos, particularmente a sus militancias, en el sentido de ¿por qué no las militancias tratan de tomar al partido? O sea, a los partidos. ¿Por qué no las militancias son las que al final puedan tener mayor control sobre las candidaturas? O sea, yo sé, es difícil, hay cúpulas y hay regulaciones que hacen esto más complicado, pero las militancias tienen esa posibilidad de que aquella persona que es muy cuestionable, que va de candidato, no sea elegida. O sea, la misma militancia lo rechace para no tener a esta persona posteriormente como funcionario. Entonces ahí tiene una responsabilidad las militancias también de cómo elegir a las mejores personas, cómo excluir a aquellas que no deben de ganar una elección y no deben de ser funcionarios. Y lo último, que eran 2 comentarios sobre el cumplimiento de la ley y sobre creerle al Tribunal Supremo Electoral. Yo sé, o sea, en un escenario, en un contexto donde no se cumple la ley y donde la autoridad electoral también se suma con algunas de sus acciones a ese incumplimiento de la ley, o sea, es difícil generar confianza en la ciudadanía de que el proceso electoral se va a organizar adecuadamente. O sea, y es difícil porque de entrada, por ejemplo, el tribunal, un par de días o de horas después de que los abogados que dicen son magistrados de sala de lo constitucional dijeron que el presidente se podía reelegir, salen con un comunicado diciendo aquí lo esperamos y nosotros lo vamos a inscribir. ¿Cómo generar confianza en una autoridad electoral que sale con eso de entrada? O que tuerce los procesos y amplía plazos que no están en la ley y termina inscribiendo a un partido político que ya no debía de haberse inscrito para competir en la elección. Entonces, digo esto porque obviamente esas son razones para que la gente piense que aquí, como alguien dijo, el fraude ya está cocinado, solo falta la elección, para que la gente diga, no confiamos en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, y digo que son situaciones que validan la desconfianza de la gente, cuando el tribunal debería de actuar, todas sus actuaciones deberían de estar enfocadas en generarle confianza a la ciudadanía, pero hay unas que no lo hacen, como estas 2 que he mencionado, de que al momento de la inscripción del presidente, pues lo van a aceptar, y eso es contrario a la Constitución, contrario a la ley, y este otro partido que inscribieron y que van a permitirle competir, pese a que ya no lo podían hacer, pero igual, eso es lo que tenemos, pues. O sea, lo que hay que confiar es que al menos la elección legislativa sea medianamente organizada y se respeten medianamente los resultados. Eso es lo que esperaríamos. Bien, vamos a ver también, hay que estar pendiente de qué cambios, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral decía el día de ayer que justo se habían avalado algunos procedimientos, pero no dice cuáles, ¿verdad? Entonces, eso todavía no lo conocemos. Claro, creo yo que era lo del cambio de modalidad, porque estaba contratación directa y hoy va a ser directa pero con competencia, ya para lo del voto en el exterior. Y tomaron otras resoluciones, según vi en una comunicación, en una publicación ahí, que tomaron decisiones respecto de algunos procesos que tenían contra partidos. No sé, esperemos a ver si va el de Acción Ciudadana, que tiene desde el 2019 esperando que se le cumpla la sentencia, y otro que tenemos de 2020 y creo que 2021 que a la fecha el tribunal ni tan siquiera los ha admitido, ¿verdad? Y no nos han comunicado nada. Vamos a ver qué fue lo que resolvió el tribunal sobre eso. Bueno, sí, y también esa posibilidad de prórroga, ¿verdad? Para la contratación de la empresa también. Claro, que eso ya no le competiría al tribunal, ¿verdad? Sino que eso ya Pero al menos han avalado y llegaron a un acuerdo de que sí se va a solicitar esa prórroga. Ajá, habría que ver si lo plantean, y ya sería el legislador el que reforme la ley o establezca un transitorio, ¿no? Un decreto transitorio para que ese plazo en esta elección no se cumpla, sino que se pueda hacer tanto.
no sé si lo van a terminar haciendo porque hay cuestionamientos desde la Asamblea. ¿Por qué es que no han implementado ya y por qué no han contratado? No sé si recuerda, el presidente de la Asamblea cuestionaba al tribunal y no sé si el jefe de fracción también se sumaba al cuestionamiento. Entonces, vamos a ver qué respuesta hay desde la Asamblea sobre este proceso que está llevando adelante el tribunal. Pero en caso, Eduardo, de que haya una prórroga para la contratación de esta empresa, ¿cuál es el riesgo en esto? Bueno, ahí, o sea, no sé, pueden haber varios riesgos. Uno de que la mayoría de empresas no se quieran embarcar en este proceso. O sea, porque es muy corto el tiempo. Porque es corto el tiempo y, o sea, no sé, eso puede pasar, pero digo, los expertos en tecnología podrán decir cuánto tiempo se necesita para desarrollar un software, probarlo, que tener cierto grado de confiabilidad y también la etapa de la auditoría, ¿verdad? Que es lo que se va, porque también, o sea, ahorita solo estamos hablando de el software y qué empresa lo va a desarrollar. Luego viene el tema de la auditoría que se debe de hacer a ese proceso, a ese software. Entonces puede ser eso, muy corto el tiempo y digan, no nos metemos ahí. Ese es un riesgo. Lo otro es que si se tendrá, igual, aquí creo que pueden opinar con mayor propiedad los expertos en esto, pero uno puede también advertir que si tendrá el tiempo suficiente para desarrollarse, digamos, ese software con seguridad, con toda la confianza que debe tener ese software y con todas, digamos, las medidas, valga la redundancia, de seguridad. O sea, habría que ver si eso, o sea, si los tiempos van a dar para tener esto funcional. Sí. Y con respecto a esta contratación directa con competencia, ¿qué opina usted de esta forma de contratación? Aquí habría que remitirnos, o sea, a los tipos de contratación que se permiten en la administración pública. Entendería yo que van a valorar algunas ofertas y sobre esas que van a ir directamente a contratar. O sea, no va a ser una contratación directa en el sentido de que ahí no necesita haber más ofertas, sino que yo voy con el proveedor y directamente lo selecciono, este proveedor, ya, sin importar si hay o no competencia. Y acá, por lo que entiendo sobre el tema, es que sí van a haber más ofertas, pero va a ser un proceso más corto, más rápido de valoración que va a hacer el tribunal para directamente escoger a la empresa que cumple los requisitos para desarrollar el software. O sea, el punto acá, creo yo que más allá de la modalidad, que también es importante, no digo de que no, pero más allá de eso lo que hay que ver es el nivel de transparencia que se da en el proceso. O sea, cuánta información haga pública el tribunal, cuántas explicaciones del tribunal sobre el proceso. Creo que eso es lo relevante, pues, o sea, que el tribunal mantenga informada a la ciudadanía y a la prensa de cuántas empresas están, cuáles son las fortalezas de este y por qué se escogió, etcétera. O sea, eso creo que es importante que el tribunal esté informando para que la ciudadanía tenga confianza, porque aquí, como digo, lo que se trata es darle confianza a la gente. Porque ¿qué es lo que está diciendo mucha gente? Aquí ya está todo cocinado con el voto en el exterior y ahí viene el fraude. Esa es la percepción de la gente. Entonces lo que se tiene que hacer es con la verdad, con pruebas, con evidencias, hacerle ver a la gente, no, mire, eso no es así. Le vamos a brindar un sistema que garantiza la seguridad por esta razón. Ya, pero no está pasando. O sea, en realidad, al contrario, todos estos retrasos y todo esto lo que va levantando son las dudas sobre el proceso, que no es, digamos, no es necesario que tengamos estas dudas, pues no, o sea, ¿para qué? Ya tenemos un ambiente crispado y le sumamos dudas sobre el proceso electoral, todavía viene esto a enrarecer más la situación. Sí. Eduardo, también quería consultarle sobre cómo ve usted el tema de esta posibilidad de que Estados Unidos pudiera intervenir de alguna manera, frenar la votación en el extranjero de los ciudadanos pues estadounidenses, ¿verdad? Y salvadoreños que
que pretenden votar en suelo estadounidense. Leí una nota periodística recientemente donde el ex embajador Rubén Zamora decía que se había reunido con algunos senadores de Estados Unidos y le habían mostrado su preocupación en este tema, ¿verdad? Pero ¿qué tanto podría hacerse de Estados Unidos para no permitir esto? Yo le voy a ser sincero, no conozco regulación federal ni regulación del estado, de los estados donde se va, para poder decir si es viable que se suspenda una votación en el exterior bajo argumento de fraude. O sea, y me quiero explicar. Sé que de alguna manera se podría suspender alguna votación si no se cumplen requisitos de seguridad en el local donde se va a hacer, por ejemplo. Eso sí podría llevar a una suspensión. O sea, estoy seguro que eso puede llevar a una suspensión del proceso de votación, pues porque no hay, digamos, esos temas de seguridad cubiertos. No sé si, y por eso digo, habría que leer la legislación que se pueda aplicar, tanto federal como del Estado, si que esa votación pueda significar un fraude que se haga en Estados Unidos, eso significaría o le habilitaría al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno del Estado intervenir esa votación, aunque no tenga efectos en Estados Unidos. O sea, no sé si porque se estaría cometiendo algún tipo de delito, podría, digamos, frenarse esa votación. Digo, hay que analizar. Yo desconozco en realidad las bases de estas afirmaciones, y no digo que sean falsas, sino que yo no las conozco, pues habría que estudiar más a profundidad eso. Si, digamos, porque el argumento sería, esta votación es fraudulenta, es un delito que se está cometiendo en suelo de Estados Unidos, aunque no tenga efectos en Estados Unidos, sino que tenga efectos en El Salvador. O sea, no sé si eso es suficiente argumento, si hay alguna ley que lo permita o que habilite, que eso signifique entonces concluir o no permitir una votación en territorio estadounidense por fraude. O sea, no sé, o sea, en serio que no sé, habría que preguntarle a los especialistas en derecho internacional o los que conozcan las legislaciones aplicables en Estados Unidos si eso es viable. Sí. Eduardo, frente a todo esto que hemos conversado y el escenario que se ve de cara a las próximas elecciones, esta posibilidad de que pueda irse retrasando también esta contratación de esta empresa, ¿cómo ve usted el escenario? Bueno, creo que a este escenario no hay que olvidar lo que recientemente se conoció por una publicación del Faro, ¿verdad? El tema de una posible alianza electoral de sectores de sociedad civil con partidos políticos y todo esto. O sea, creo que también eso hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Porque si se concreta esa opción, ya eso cambia un poco el panorama, ya de cara a las elecciones. Si no se concreta, pues bueno, vamos a tener otro escenario. Pero el punto es que los partidos están ya con casi que un mes para hacer sus internas. Y todavía, o sea, bueno, hasta el momento ninguno, si no estoy equivocado, ninguno las ha realizado. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, desconocemos quiénes son los que se están postulando en las internas de los partidos para competir, que es información que ya deberíamos de tener a disposición. Ya se debería de conocer quiénes son los que están aspirando a ocupar un cargo de elección popular. No se sabe. Y el punto acá es que deberíamos de saber por el tema de lo que yo mencionaba hace un momento, que las militancias tienen una responsabilidad en elegir a las mejores personas para que ocupen estos cargos. O sea, no sabemos si viene la misma gente de la que nos estamos quejando como que van a ser candidatos y van a ser de nuevo electos, entonces no se conoce eso. Ese es un tema, las internas, o sea, en términos generales. Pero creo yo que viéndolo más global, el punto es que a esta fecha no se ha construido, a mi juicio, una opción desde la oposición con credibilidad, con suficiente fuerza y apoyo popular para al menos arrancar un poco del poder legislativo del Partido Nuevas Ideas.
O sea, yo no veo todavía al momento, a la fecha de hoy, no veo eso. O sea, yo lo que veo todavía es que los partidos van a obtener resultados similares a los que obtuvieron en 2021 y se va a mantener la correlación. Eso es lo que yo veo hasta la fecha. O sea, no veo todavía algún candidato o algún partido, porque aquí no solo es un candidato, porque puede ser muy bueno el candidato o la candidata, o el diputado y la diputada, pero una golondrina no hace invierno, no hace verano, ¿verdad? Entonces, se necesita de una fuerza política que sea coherente con el desafío que tenemos como país enfrente, que es un desafío entre elegir democracia y elegir autoritarismo, ¿verdad? O mantenernos en el autoritarismo. Entonces, no veo, digamos, en este momento configurado ese panorama de una fuerza opositora que pueda tener un resultado favorable. Eso, digamos, en términos generales. Lo otro, lo que nosotros siempre hemos hablado de Acción Ciudadana, el tema del financiamiento. Vemos a los partidos menguados económicamente, o sea, que no tienen los recursos para hacer una competencia electoral un poco equilibrada, para mostrar sus propuestas de gobierno, para mostrar sus plataformas legislativas, mostrar sus candidaturas. O sea, ahí no sabemos si los financistas tradicionales esta vez se van a volcar con la oposición o los van a dejar, o sea, les van a dar menos fondos, porque eso va a tener una consecuencia, que tengan menos exposición, menos posibilidad de llegarle al electorado. Entonces ahí hay un problema. Y a esto sumémosle, no sabemos el comportamiento que va a tener el Ministerio de Hacienda, si le va a entregar la deuda política en tiempo a los partidos, porque también, recordemos, en 2020 se hizo ese movimiento que no se les dio, y pues obviamente los partidos tuvieron un nivel de ingreso muy bajo, se generaron más deudas para los partidos, entonces no sabemos si esto se va a repetir. Entonces, digo esto, el tema financiero, porque es importante para una campaña electoral. Entonces ahí los partidos pareciera que no van a llegar en su mejor momento. Sí. Eduardo, ya para finalizar, vemos desmotivación en algunos ciudadanos, ¿verdad? Los mensajes también reflejan eso. Mucha gente dice, esto ya está cocinado, no vamos a ir a votar. Hay mucha incertidumbre en la gente. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos de cara a las elecciones? Yo creo que nuestro deber como ciudadanos, pese a estas circunstancias y que igual todos podemos estar con esa sensación, esa percepción de que ya todo está dicho, pero yo creo que como ciudadanos y ciudadanas debemos de salir a votar. O sea, debemos de salir a votar. Si usted no está conforme con cómo está gobernando su alcalde, cómo está gobernando desde la Asamblea Legislativa un partido, pues o sea, infórmese de las propuestas de los otros y vea si son mejores que del partido que usted antes apoyó. O sea, creo yo que la ciudadanía tiene un margen para cambiar cosas. Entonces, pero ese cambio tiene que ser responsable, no tiene que ser un cambio a la loca, sin pensarlo, porque miren lo que pasa cuando se hace un cambio así, un salto al vacío, pasan ciertas cosas que como sociedad tal vez en este momento mucha gente no las pueda ver, pero en el mediano plazo las van a comenzar a ver como negativas. Sí, muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted también por su fiel sintonía YSUCA. La entrevista queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Desde ahí puedes retomarla y puedes compartirla también. Muchas gracias, que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana.
AES, tu energía es el futuro de todos. Educa Transforma 2023. Derecho, inclusión y calidad. Muy pronto. Ahora estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos.